Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos terminando ya la materia. Con este video empezamos el módulo 4, ¿sí? Que básicamente lo que hace es aflojar el supuesto sobre una economía cerrada, permitir la apertura de la economía y la apertura gradual, digamos, empezar de los modelos más sencillos, que lo vamos a ver este año, y luego en febrero del 2021 les publicaremos videos de modelos más avanzados. Estamos incluyendo de a poco en la materia. Entonces, sobre los videos que las clases que les voy a grabar en esta oportunidad, el contenido es este que figura acá. ¿Sí? Primero vamos a ver algunos conceptos básicos para economías abiertas, como, bueno, qué es la balanza de pagos, sus componentes, qué es el mercado cambiario, qué son los regímenes cambiarios. Más específicamente vamos a analizar la cuenta corriente, ¿sí? Y luego vamos a hablar un poco del tipo de cambio real de equilibrio y la relación entre el tipo de cambio y la tasa de interés. La bibliografía obligatoria para todo esto es de Bajo Monés, el capítulo 19, y de Gregorio, de los capítulos 7 y 8. A ver, esperen un segundito. Sí, 7 y 8. Bueno, como lecturas complementarias pueden encontrar en la carpeta de papers de la Fundación Mediterránea, que es muy interesante, que habla de los sistemas cambiarios y monetarios, para el caso de la Argentina, y un paper de McKinnon que habla de el sistema monetario internacional, ¿sí? Desde una perspectiva histórica, y bueno, está muy lindo también, para los que les interese profundizar sobre el tema, ¿no? Entonces, veamos ahora balanza de pagos, sus componentes y regímenes cambiarios. Entonces, ya ustedes seguramente se acordarán que la balanza de pagos es un instrumento de la contabilidad nacional que se utiliza para registrar las operaciones entre los agentes de una economía con el resto del mundo, es decir, entre los residentes y los no residentes. Sus componentes son la balanza por cuenta corriente, la balanza por cuenta financiera y la balanza de capital. ¿Sí? La balanza por cuenta financiera registra todas aquellas transacciones entre los residentes y no residentes que generan renta entre estos dos tipos de agentes, ¿sí? Transacciones corrientes. A su vez, esta balanza se compone tiene tres componentes, ¿sí? La balanza comercial, que son las exportaciones netas, la balanza de rentas, que contiene todos los pagos netos a los factores de producción, ¿sí? En términos de salarios, intereses, renta, etc. Y la balanza de transferencias corrientes netas, ¿sí? Que son operaciones que no tienen contrapartida. Entonces, la balanza por cuenta corriente son las exponetas más los pagos netos a los factores de producción más las transferencias corrientes netas. Ahora, el otro gran componente es la balanza por cuenta financiera. Así que van a ver que en algunos libros distingue aparte la balanza de capital, pero como su composición o su importancia total dentro de la balanza de pagos es ínfima, se la suele omitir, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a analizar solo la balanza por cuenta corriente y la balanza por cuenta financiera. La balanza por cuenta financiera lo que hace es un instrumento donde se registran todos los pagos entre residentes y no residentes que están destinados a comprar y vender activos. Cuando hablamos de activos, hablamos tanto de activos financieros como activos reales, ¿sí? Entonces esta balanza por cuenta financiera se va a componer por inversión extranjera directa, ¿sí? Es decir, compra-venta de activos reales, como ser empresas, instalación de nuevas empresas, etc. Y compra-venta de activos financieros, ¿sí? Donde estos activos financieros o este tipo de inversiones se suele dividir en inversiones de cartera, ¿sí? Que son acciones y bonos básicamente, inversión en derivados, flujo de deuda externa, variación de reservas, ¿sí? Es decir, fíjense que la cuenta financiera contiene la variación de las reservas de la autoridad, del Banco Central, digamos, de cada economía, ¿sí? De la autoridad monetaria. Cuando la balanza por cuenta financiera es positiva, cuando su saldo es positivo, eso hace referencia a que somos prestadores netos del resto del mundo, ¿sí? O que compramos en términos netos activos del resto del mundo, y cuando es negativa hace referencia a que somos deudores netos del resto del mundo. Y tenemos que saber que la suma de la cuenta financiera más la cuenta corriente, la suma son equivalentes a la balanza de pagos, ¿sí? Acá se le suele adicionar una suerte de errores y omisiones que existen, bueno, porque en la contabilidad por ahí se cometen errores ínfimos, digamos, pero esta sumatoria debería cumplirse por definición, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que tenemos en cuenta esos conceptos muy, muy básicos, pasamos a hablar un poco del mercado cambiario.
Sí, en particular, primero vamos a hablar del régimen cambiario. ¿Sí? ¿Qué es un régimen cambiario? Es el conjunto de reglas e instituciones que gobiernan e influyen en el comportamiento del mercado cambiario. Y esas reglas e instituciones, ¿sí?, son determinadas por la propia autoridad monetaria de cada país, ¿sí?, que tiene un rol muy importante en esa determinación, pero también dependen del contexto monetario internacional, ¿sí? Y acá, bueno, les hago como un muy breve resumen, que lo pueden ampliar a partir de la lectura de lo que dice el McKinnon, el paper de McKinnon, que está en la bibliografía, donde él va explicando cómo desde el siglo XIX hasta 1935 aproximadamente el régimen monetario internacional que estaba vigente era el patrón oro, ¿sí? Es decir, todas sus monedas fijaban su valor, todas las monedas que existían en ese momento, las monedas de los países que existían en ese momento fijaban su valor contra el oro, ¿sí? Es decir, existía un tipo de cambio fijo. Luego, desde 1945 hasta 1973, más o menos, existe lo que se denominó el régimen de Bretton Woods, ¿sí?, que también era un régimen de tipo de cambio fijo, pero donde Estados Unidos había convertido su moneda, o sea, había atado, mejor dicho, el valor de su moneda a cierta cantidad de oro, y cada país, a su vez, fijaba su tipo de cambio respecto al dólar, ¿sí? Y luego de 1973 hasta la actualidad, digamos, la mayor parte de los países a nivel mundial tiene el patrón dólar flotante, ¿sí? Es decir, un tipo de cambio flexible donde la moneda tiene como referencia para fijar su tipo de cambio al dólar. Bueno, entonces para quienes quieran ampliar pueden leer a McKinnon 1993, les decía, ¿sí? Entonces acá decíamos que el régimen cambiario es justamente reglas e instituciones que gobiernan e influyen en el comportamiento del mercado cambiario. ¿Y ahora qué es el mercado cambiario o mercado de cambios? Es simplemente el mercado donde se intercambian las monedas de distintos países. ¿Cómo funciona ese mercado? Como cualquier otro mercado, ¿sí? Con una oferta y una demanda, y si es un mercado que no está intervenido, en general, la intersección de oferta y demanda nos determina el valor del tipo de cambio, ¿sí? ¿Cuál es el precio al que se intercambian esas monedas? Y no es otra cosa que el tipo de cambio nominal, ¿sí?, que lo definimos en general como el número de unidades monetarias del país o la cantidad de monedas de cierto país que hay que entregar a cambio de una unidad de moneda de otro país, ¿sí? El tipo de cambio nominal. ¿Cuáles son las clasificaciones de los tipos de cambio? Bueno, podemos primero hacer una primera gran diferenciación entre tipo de cambio al contado o tipo de cambio futuro a plazos, ¿sí? Este nos dice el valor de cuántas, si es el nominal, ¿no?, cuántas unidades de moneda doméstica tenemos que entregar a cambio de una moneda internacional en este momento, y el tipo de cambio futuro a plazo nos dice ese mismo valor pero a determinado plazo, ¿sí? Y a su vez ese tipo de cambio nominal puede ser flexible, también llamado flotante, o puede ser fijo, ¿sí? Cuando tenemos aumentos del tipo de cambio y este tipo de cambio flexible, hablamos de una depreciación de la moneda. Cuando hay reducciones hablamos de una apreciación de la moneda, y cuando estamos en tipo de cambio fijo y aumenta, hablamos de una devaluación de la moneda, y cuando disminuye hablamos de una revaluación. Ahora, ¿cómo interpretamos esos aumentos o caídas? ¿Sí? Por ejemplo, analicemos qué implica una devaluación de la moneda, ¿sí?, o un aumento del tipo de cambio cuando estamos en tipos de cambio flexible. Eso quiere decir que el hecho de que aumente el tipo de cambio quiere decir que aumenta la cantidad de unidades de moneda doméstica que tenemos que entregar a cambio de una misma unidad de moneda extranjera, ¿sí? O en otras palabras, la moneda nacional vale menos en términos relativos, o se hace menos fuerte la moneda doméstica, o aumenta el valor de la divisa en términos relativos. ¿Bien? Estas son unas cuestiones muy básicas, pero bueno, vale la pena el repaso. Esto de depreciación, apreciación, devaluación, revaluación, también podría pensarse para el tipo de cambio futuro a plazo, ¿sí? No es exclusivo del tipo de cambio contado. Bien. Ahora, si bien acá en este diagrama lo puse como flexible, flotante y fijo como dos grandes clasificaciones, tenemos que saber que dentro de cada gran categoría hay muchas otras clasificaciones, ¿sí? Eso lo voy a explicar rápidamente ahora. Fíjense, por ejemplo, si consideramos el mercado cambiario con tipo de cambio fijo, esa fijación del tipo de cambio puede producirse de diferentes formas. Por ejemplo, estas posibles clasificaciones, ¿sí? Fijación simple, también llamada Market Floating. Esto hace referencia a que la autoridad monetaria de la economía se compromete a mantener el tipo de cambio fijo
se compromete a mantener fijo el valor de una moneda extranjera, ¿sí? En términos de moneda nacional. Ahora, si esa fijación es respecto a una canasta de monedas, lo que significa es que se fija la paridad respecto a una canasta de monedas, y no solo respecto a una moneda, donde esa canasta de monedas puede ser secreta o puede ser conocida. ¿Sí? Ahí les puse algunos ejemplos. Otra forma de fijar el tipo de cambio es realizar una dolarización o un área monetaria. ¿Sí? En este caso, esto implica reemplazar directamente de circulación la moneda local por una moneda externa. ¿Sí? Por ejemplo, reemplazar el peso por el dólar, como lo hizo Ecuador en su momento. ¿Sí? O crear una nueva moneda como el euro para el área euro. ¿Sí? Entonces se reemplaza de circulación la moneda. O se complementa la moneda de cada país con esa nueva moneda, como en el caso del euro, ¿no? Después, otra posibilidad es la convertibilidad, ¿sí? O currency board. En este caso lo que se hace es, se garantiza la convertibilidad de la circulación monetaria de moneda doméstica con reservas de la autoridad monetaria, ¿sí? Entonces se garantiza que en todo momento se va a poder hacer la conversión de moneda doméstica a moneda extranjera, y de esa forma se fija el valor se fija el tipo de cambio. Por ejemplo, Argentina en la convertibilidad. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de cambio fijo? El tipo de cambio fijo lo que hace es, en cierta forma, dar estabilidad y previsibilidad a la economía, ¿sí? Porque el valor del tipo de cambio influye de múltiples formas, que ya la vamos a ver en este cuarto módulo en la economía. Entonces, saber cuál es su valor, o cuál va a ser su evolución, brinda estabilidad y previsibilidad a la economía, ¿sí? En otras palabras, reduce la incertidumbre, eso elimina el riesgo cambiario, y es positivo en ese sentido. Sí, también ata a la inflación, ¿sí? Es una política antiinflacionaria, ¿sí? Una de las posibilidades para combatir la inflación es justamente fijando el tipo de cambio, como se hizo en Argentina con la convertibilidad. Para salir de la hiper del 89 se pasó al régimen de convertibilidad. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Si existe perfecta movilidad de capitales, ¿sí? Bueno, perfecta movilidad de capitales implica que a la tasa de interés, a cierto valor de la tasa de interés internacional, se pueden prestar y pedir prestado todos los fondos que se desean. ¿Sí? Es decir, los flujos de capitales pueden fluir, valga la redundancia, ¿sí? Entrar y salir de una economía a la tasa de interés internacional vigente. Entonces, si se están en esas condiciones, existe perfecta movilidad de capitales y se fija el tipo de cambio, entonces se pierde un instrumento de política, ¿sí? Es decir, si existe esa perfecta movilidad de capitales y se fija el tipo de cambio, entonces el Banco Central va a perder, ahora como vamos a ver más adelante, cuando veamos políticas del modelo Mandel-Fleming y demás, vamos a ver que la autoridad monetaria no va a poder controlar la oferta monetaria, ¿sí? Es decir, no es posible que en una economía exista perfecta movilidad de capitales, control de la oferta monetaria y tipo de cambio fijo. Algunas de las dos variables se pueden fijar, por ejemplo, si existe perfecta movilidad de capitales y se decide fijar el tipo de cambio, entonces la oferta monetaria va a fluctuar dependiendo de los shocks y las perturbaciones, y la autoridad monetaria no va a poder compensar utilizando la política monetaria. Lo vamos a ver un poquito más adelante en la materia, y ahí va a quedar un poquito más claro. Pero bueno, esto se conoce como la trinidad imposible, ¿sí? Es decir, no es posible perfecta movilidad de capitales, tipo de cambio fijo y control de la oferta monetaria. Y bueno, y también al estar fijo el tipo de cambio y la autoridad monetaria no poder influir o actuar en el mercado de cambios para amortiguar posibles shocks, entonces cuando hay determinados shocks externos, eso le pega de fondo, digamos, a la economía, y esos shocks no se pueden amortiguar a partir de actuaciones en el mercado cambiario. Por eso acá dice menor flexibilidad para afrontar los shocks externos, ¿sí? Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Otras cuestiones relevantes respecto al tipo de cambio fijo. Para garantizar que ese tipo de cambio fijo sea creíble por los individuos que viven en ese país, por el resto del mundo también, la autoridad monetaria tiene que disponer de las divisas suficientes como para poder atender a la demanda del público, ¿sí? Es decir, si por X razón aumenta la demanda de divisas, ¿sí? Y eso tiende a hacer aumentar el tipo de cambio. Si está fijo el tipo de cambio, el Banco Central tiene que tener un stock suficiente de reservas como para poder aumentar
la oferta de divisas y mantener fijo el tipo de cambio, ¿sí? Ese es un posible ejemplo, ¿no? Pero con esto quiero decir que ante cualquier perturbación que haga que cambie la oferta o la demanda de divisas, el Banco Central tiene que actuar en consecuencia para compensar esa variación y de esa forma garantizar la estabilidad y comprometerse con ese tipo de cambio que fue fijado, ¿no? ¿Cómo puede garantizar que tiene las divisas suficientes? Bueno, con un stock de reservas suficientes, con la posibilidad de acceder a crédito externo, etc. Bueno, y esto está muy relacionado con lo segundo, que dice que la política de fijación tiene que ser creíble, ¿sí? Si no, de otra forma, el mercado podría especular y el Banco Central eventualmente terminaría abandonando la paridad, ¿sí? Esto se suele llamar como el peso problem, por lo que sucedió en México en 1970, donde estaba fijo el tipo de cambio, había perfecta movilidad de capitales y había una permanente expectativa de depreciación, perdón, y por lo tanto, finalmente se terminó devaluando, ¿sí? Saliendo de ese tipo de cambio fijo. Es decir, con esto quiero hacer referencia a que cuando no es creíble entonces ese valor para el tipo de cambio, el público puede especular de que ese valor no es sostenible en largo plazo y como una profecía autocumplida, digamos, y luego finalmente se sale de eso con una variación del tipo de cambio en el sentido, en el sentido en el que el público lo esperaba, ¿sí? En este caso había una permanente expectativa de depreciación y finalmente el tipo de cambio terminó devaluado, ¿sí? Bien. Ahora, por otro lado, con respecto al tipo de cambio flexible o flotante, también tenemos variantes adentro, ¿sí? No es solo tipo de cambio libre, sino que hay diferentes tipos de flotación, ¿sí? Flotación libre, propiamente dicha, hace referencia a que el tipo de cambio está puramente determinado en el mercado cambiario, ¿sí? Es decir, es la oferta y la demanda, fluctuaciones de oferta y la demanda en el mercado cambiario las que determinan el valor del tipo de cambio. Y si el Banco Central llega a intervenir es solo por cuestiones técnicas. Es decir, en este caso las transacciones con las reservas oficiales de la autoridad monetaria se espera que sean nulas, ¿sí? Ejemplo, la Fed en Estados Unidos. Después tenemos flotación sucia, que es lo que la mayor parte de los países tienen en la actualidad. Y es lo que existe en Argentina en la actualidad también, ¿no? Esto hace referencia a que el Banco Central interviene en el mercado de cambio esporádicamente para afectar al nivel y o la volatilidad del tipo de cambio nominal. Por lo tanto, las transacciones que hace la autoridad monetaria con las reservas oficiales no son nulas, ¿sí? Es decir, en este caso existe flotación en el sentido de que variaciones de la oferta y la demanda de divisas hacen cambiar el tipo de cambio, pero el Banco Central interviene esporádicamente, ¿sí? Para evitar que los cambios del nivel y volatilidad sean tan abruptos, ¿sí? Y según la política macroeconómica que se proponga a cada economía, ¿no? Ahora, sobre esto les copié un fragmento del informe de política monetaria del Banco Central donde explica un poco por qué se utiliza la flotación sucia en Argentina. Después ustedes lo pueden ampliar si quieren, ¿no? Después tenemos flotaciones entre bandas. Esto hace referencia a que se deja que el tipo de cambio fluctúe, ¿sí? Pero se establecen ciertas bandas, o sea, un tipo de cambio máximo, nominal máximo y uno mínimo, entonces se deja que el tipo de cambio nominal varíe dentro de las bandas, ¿sí? Pero si el tipo de cambio se está saliendo de la banda, la autoridad monetaria interviene para evitar que eso suceda, ¿sí? Bueno, quienes abogan por este régimen sostienen que la autoridad monetaria debería fijar límites de entre el 10 y 15% a ambos lados del tipo de cambio de equilibrio, ¿sí? Es decir, las bandas deberían estar al 10 y al 15%, por encima y por debajo. Otro tipo de flotaciones es con bandas flexibles, ¿sí? En este caso se establecen bandas cambiarias, como explicamos antes, pero esas bandas no son fijas, sino que varían según diferentes motivos de política económica, ¿no? Después tenemos la flotación con bandas reptantes, ¿sí? En este caso, el tipo de cambio se mueve también dentro de las bandas móviles, donde esas bandas se pueden ajustar hacia atrás según la inflación pasada o hacia adelante según la inflación esperada, ¿sí? Acá tienen algunos ejemplos. Y después tenemos otro tipo de cambios flotantes, como los conocidos crawling peg, tablita o mini devaluaciones, y estas hacen referencia a que el tipo de cambio se ajusta, ¿sí? Periódicamente de acuerdo a ciertos indicadores, ¿sí? Como la inflación esperada, ajuste de forward looking, etc. ¿Sí? Acá también tenemos algunos ejemplos. Toda esta clasificación de los tipos de cambio
para hacerlo, digamos, tomé como referencia unos slides de algunos profes de la UBA. ¿Sí? Así que no están en los libros que tenemos, pero me parecía interesante que ustedes puedan tener esta noción, ¿no? De poder identificar o saber al menos que existen diferentes tipos de cambio o clasificaciones de los tipos de cambio y no es solo fijo o flexible. ¿Sí? Bueno, ¿qué ocurre en la práctica con esos sistemas de flotación? ¿Sí? Según de Gregorio, siempre hay algún grado de intervención. El tipo de cambio no es totalmente flexible. ¿Sí? Y según un reglamento que realiza de Gregorio, en los últimos 20 años solo hay antecedentes de que en Nueva Zelanda no se habría intervenido desde que se adoptó el régimen del tipo de cambio flexible, ¿sí? Desde la década del 90. Pero en el resto de los países suelen hacer intervenciones en el mercado cambiario. ¿Y por qué se realizan esas intervenciones? Y bueno, justamente porque se quieren evitar ataques de flujos de capital especulativos, ¿sí? Es decir, que hayan grandes cambios bruscos, digamos, en las entradas y salidas de capital, y eso genere inestabilidades y efectos negativos en términos reales en la economía, o porque las economías quieren evitar tipos de cambios muy volátiles, ¿sí? Por los efectos negativos que eso tienen, o por los efectos inflacionarios también que tienen las variaciones en el tipo de cambio. Bien. Bueno, esto que está acá abajo hace un poquito de referencia a la condición de Marshall-Lerner, que la vamos a ver después. Pero bueno, cuando estamos en un sistema de tipo de cambio flexible, ¿qué se requiere para asegurar que siempre el mercado de divisas funcione correctamente? Bueno, lo que se requiere es que esas posiciones de equilibrio que se alcanzan luego de cambios de la oferta y la demanda sean estables, ¿sí? Es decir, que ante cualquier perturbación, shock o política que saque el mercado cambiario del equilibrio, sea el propio mercado capaz de volver a equilibrarse, ¿sí? Que bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y acá lo dejo para que lo lean ustedes, ¿sí? Algo sobre el régimen cambiario en Argentina 2020, ¿sí? Que justamente se habla de la estrategia de flotación administrada, ¿sí? Con depreciaciones diarias, ¿sí? Que se realizarán de forma gradual según la necesidad de la coyuntura. Y bueno, lo dejo, acá está el link también si quieren profundizar un poco en la lectura, ¿sí? Como para que estén un poco más al tanto de la macro argentina actual. Bueno, y acá para terminar, como en la mayor parte de los países existe flotación, algún grado de flotación, acá compara algunas ventajas y desventajas de diferentes tipos de flotación. ¿Sí? La flotación total o libre flotación, la sucia, con bandas y con bandas flexibles. Bueno, esto también lo dejo para que ustedes lo puedan leer solos, si les interesa.